hecho, o por decirlo así, qué bonito está. No, no es tanto eso. Aquí la idea es que realmente esta imagen transmita, nos irradie, nos haga conectarnos con lo que fue verdaderamente Charles de Foucault en su vida terrenal. Cómo el Señor lo llamó desde el confesionario y cómo desde ese momento él descubrió su vocación, que su vocación era ir al silencio, ir al desierto. Desde el principio él sintió duramente ese llamado a vivir el abandono, ¿sí? Pero ahí en la bibliografía y en el libro que voy a publicar, ahí vamos nosotros a iluminarnos mucho y nos va a inspirar muchísimo, porque está muy lo más completo posible, incluso también sirve para meditar y reflexionar. Y después también pues vamos a mandar a hacer unas estampitas. Aquí la idea es que yo quiero que se conozca y se difunda la espiritualidad del desierto, inspirados o más que nada instruidos por el ejemplo de Charles Foucault. Y ahora la pregunta mía es: ¿qué les parece la imagen? Acérquense a verla si quieren, si no la alcanzan a ver desde allá. ¿Cómo ven a Charles de Foucault? Muy bien hecha, muy bien hecha, para mandarla a hacer, sí. Muy bien hecha. Sí les costó mucho trabajo porque tardaron un montón. Sí. No sé si se acordarán desde cuándo les mandé a hacer la imagen, y hasta ahora la tuvieron. La tuvieron precisamente cuando yo estaba en recogimiento. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya está la imagen, ya después vamos a planear la fecha, ¿sí? Ya estamos retomando nuevamente nuestras reuniones. Antes de empezar un momento de meditación contemplativa, también miren, como parte de uno de los, como miembros de la parroquia, de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Soledad, porque la comunidad contemplativa está reconocida como uno de los apostolados de aquí de la parroquia de la Soledad, nos ha designado al señor cura una posada. Nos toca la posada del día 22, tanto el rezo del rosario y cae el lunes, como la petición de posada y obvio repartir los aguinaldos. Entonces aquí mi idea es pues que cada uno de ustedes pueda, a su capacidad, pueda traer ya sea dulces. Se nos piden 70 aguinaldos, traer dulces o traer, ¿cómo se llama? Pues lo que se le pone un aguinaldo, ¿verdad? Para ir haciendo las bolsitas, o si alguien prefiere cooperar económicamente, pues también. Y que lo veamos como una forma de dar, de desprendernos por los niños, que, o sea, son a los que principalmente se les da su aguinaldo, ¿verdad? A los niños, igual también a los adultos que vienen, pero principalmente a los niños, y que nos ayuda a promover pues la fe. Sí, entonces ustedes pueden decidir con qué quieren aportar. Ya le dicen a Rosy que quieren aportar, sí. O también no lo dicen ahorita, sino por ejemplo ya en estos días lo pueden traer en las horas que estamos, en las horas que está Rosy. En dado caso que no lo encuentren a ello a mí, se lo dejan mejor a la secretaria, y es lo más seguro de que nos lo entreguen. O también si en estos días pues se lo traigan, o también pues, si van a hacerlo en dinero, ya sé que se lo entregan también a Rosy, o también pueden hacer transferencia a lo que ustedes consideren aportar, ¿sí? Y a esa capacidad pues hacemos los aguinaldos. Si es poquito, pues los damos sencillitos. Queremos que no estén tan pobres los aguinaldos, porque ya ven que luego también los niños ya reniegan, no la dieron bien poquito, ¿sí? ¿Cómo ven? Ahora miren, ya que estamos retomando el camino, la espiritualidad contemplativa no debe de ser egoísta. Al contrario, es ir
más allá del ego, es no atraparse en el ego. Y esto quiere decir que no se busca uno a sí mismo. Aquí es momento reflexivo ya, no tienes que buscar tanto tu interés o tu beneficio personal, que sería, como decía el Papa Francisco, de feliz memoria, no se trata de ser muy autorreferencialistas, es decir, que primero yo, luego yo y al final yo. El famoso yoísmo. Es una tentación que tenemos todos, porque cuando nos acercamos a la iglesia buscando qué es lo que nos interesa en primer lugar, no, pues resolver un problema, si tenemos una crisis, una especie de desorden interior, buscamos para nosotros, ¿sí me explico? Y eso es lo que no debemos hacer. No debemos hacer, porque no contradice la espiritualidad contemplativa. La espiritualidad contemplativa se expresa en las palabras de Charles de Foucault: no busco nada, no quiero nada, no deseo nada, lo único que quiero es ser y estar para Dios. Es el abandono, es darse. A lo mejor buscamos el descanso en el espíritu famoso de la renovación carismática. A lo mejor buscamos sanar, buscamos paz, o no sé, buscamos solución a nuestros problemas. No debe ser eso lo que buscamos. Una de las palabras de Jesucristo que inspiran la espiritualidad del silencio es: busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se te dará solo. No es que busques primero eso y luego lo demás. No lo busques. Se te va a dar. Y cuando decimos que todo lo demás se te va a dar, lo que se entiende no es tanto premios o beneficios, consolaciones, como dice Santa Teresa de Jesús. No. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo nos dice: ¿qué es lo que se te va a dar? Persecuciones, pruebas, dificultades. Parece algo realmente, pues ahora sí que paradójico. Pues cómo, o sea, si yo busco a Dios, ¿por qué se me va a dar se me van a dar dificultades y pruebas y no bienestar o paz interior? Pues hay que estar preparados para todo. Y ni siquiera en el último término, ni siquiera en la más remota posibilidad, la búsqueda de sí mismo. Charles de Foucault tiene una hermosa oración que va a venir en su biografía. No me la sé de memoria, aparte que las oraciones de Charles no son para aprendérselas de memoria. Él las hizo, eran sus escritos personales, ¿sí? Son de servir para inspirarnos. Y esta oración se llama: ámame como eres, tal como eres. No importa cómo seas pecador, pero tú ámame siempre. Es una oración que pone obviamente los labios de Jesús, ¿sí? Donde dice también: y si te diera virtudes, ámame con todas las virtudes, aunque sé que vas a unir a las virtudes tu egoísmo. Aunque peques, ámame. Dime que me amas. Dime que me amas, porque yo te amo. Es una oración realmente muy hermosa. Sirve para meditar. Les digo, va a venir en el librito el que vamos a sacar y muchas otras frases y oraciones que él dejó escritas en sus memorias. Pero esta oración me viene a la memoria precisamente por la idea de que no debemos buscarnos a nosotros mismos. Es algo realmente que puede parecer como diríamos,
sin sentido. ¿Cómo no te vas a buscar a ti mismo? El amor propio, la autoestima, el querer desarrollarte, el sentirte realizada, realizado. No tienes que buscar eso. De todo eso te tienes que desprender. ¿Y por qué le estoy diciendo esta reflexión? Porque miren, en estos días que estuve en retiro, yo viví mi momento de convalescencia, de recuperación como un retiro. Me acordé de San Ignacio de Loyola, que tuvo un accidente en la guerra y tuvo que, ahora sí que apartarse durante 3 meses, creo, si no es que más, y lo vivió como un retiro. Me acordé de Henry Newman, que él también tuvo una enfermedad a la edad de los 16 años, se recuerdan que les he contado, y a esa edad, ese retirarse, ese aislamiento que tuvo por esa enfermedad, la aprovechó para vivir un retiro personal. Y a través de ese retiro, él tuvo una gran iluminación, tuvo un paso más en el despertar de su conciencia, ¿sí? Eso va a venir en el libro de Soledad también. Y yo lo viví así, como una experiencia de retiro, meditar, reflexionar, leer, escribir, ¿sí? Y hacer mis ejercicios de ¿cómo se dice? Mis terapias. Entonces, ahí medité cómo era una prueba de fuego para la comunidad contemplativa el hecho de que yo no estuve durante un mes, y aquí está la prueba, miren. Pero de todos modos, ¿cuántos son? 7. Está bien, ¿verdad? Sí. El señor obispo me preguntaba que cuántos eran de la comunidad contemplativa. Le dije, son alrededor de 30 los que constantemente perseveran. Así de ordinarios y llegan a 30. Ahora también ahorita, pues obviamente que ya empiezan muchas actividades y quizás va a ser más difícil, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la lucha de estarnos reuniendo, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar el aquí y el ahora y mientras estamos aquí, tanto ustedes como un servidor, ¿sí? Hay que vivir el momento presente, el kairos de Dios, ¿sí? Pero también tenemos que pensar en la importancia de ser para los demás, de no buscarnos, aquí es donde lleva el punto importante que les quiero compartir, de no buscarnos a sí mismos, sino de pensar en la consistencia, la estabilidad, ¿cómo diríamos? La solidez de esta comunidad contemplativa, en el sentido de que no solamente asistamos buscando nuestra propia paz interior, sino que asistimos sabiendo que con nuestra presencia aquí estamos realizando un apostolado, ¿sí? Con la oración contemplativa estamos sirviendo a la iglesia, realizando una de las prácticas espirituales más invisibles, lo que no se ve, algo parecido a lo que hacen los religiosos, las religiosas en los monasterios, que no se ve lo que ellos hacen, ellos están ahí encerraditos. Y en algún tiempo de crisis de la iglesia, algunos dijeron, pues ¿qué hacen ahí las monjas y los monjes encerrados? Acá afuera se necesita que vengan a evangelizar. Eso fue allá recién el Concilio Vaticano II, ahí por los años 70, 80, que saquen a las monjas. Ahí están perdiendo el tiempo, dizque haciendo oración, porque se llegó a pensar que la oración era una pérdida de tiempo, que era necesario que salieran. Por ahí lo comparto en el libro de las sombras de la luz, y justificando pues que Cristo salió al mundo. Salgan porque se necesita la acción, se necesita que vayan a los últimos rincones. Y hubo una crisis en la vida contemplativa, pues muchos monasterios se vaciaron porque entró pues esa idea de que lo importante era el hacer. Obviamente que después se recapacitó y se dijo, no, pero es que también es muy importante, y quizás es lo más importante, la oración,
y especialmente la oración del silencio, la contemplación, que es lo que hacen los monjes en sus conventos, las religiosas. Pero también es importante para nosotros que estamos en el mundo. No es opcional. Debe de existir un equilibrio. Son como dos bases firmes. La misión y la oración. Pero no es solo la oración, también es la misión. Entonces nosotros estamos llamados a ser apóstoles de la contemplación. En el sentido de que no solamente me busco a mí mismo, no solamente acudo a mi oración, ya me siento muy bien, ya alcancé la contemplación, soy contemplativo, y sí, y yo por medio de mi presencia, donde quiera que esté, ya estoy realizando mi misión. Sí, así es cierto, ¿no? Sí, basta tu presencia si realmente estás imbuido del Espíritu de Dios. Pero también tenemos que colaborar en primero, perseverando, siendo constantes y dándole un poquito más de formalidad a esta comunidad, de decir, yo pertenezco a la comunidad contemplativa de Nuestra Señora Soledad y sé que tengo un compromiso de dar testimonio, de perseverar, de no faltar y también de colaborar, como ya ahora que les digo, vamos a colaborar con la posada. Sí, porque aquí hay varios apostolados y también a nosotros se nos toma en cuenta para colaborar en esas actividades que son hacia el exterior. ¿Sí? Ciertamente vivimos en un mundo muy exteriorizado, una iglesia muy exteriorizada, que le da solo importancia a lo que llama la atención, a lo exteriorizado, los eventos llamativos. Pero no podemos nada más quedarnos en eso. Necesitamos trabajar en primer lugar en el interior, en lo que no se ve. En primer lugar en nosotros mismos, en nuestra vida interior, cultivar la vida interior. Pero también, decía San Benito, ora et labora. O sea, haz oración, pero también ve a la misión. O sea, aquí es una mancuerna, donde están los dos elementos, y sí, que vayamos teniendo eso claro. Estoy comprometido con la espiritualidad de nuestras madres de la soledad, la espiritualidad del silencio, la espiritualidad de la soledad, del abandono, de la escucha, y quiero ser apóstol de la contemplación. ¿Claro? Hace aquí una pausa. Sí.